Hoy en día el sueño de muchas personas es lograr vivir de las redes sociales. Y admitámoslo, ¿a quién no le gustaría? Viajes, dinero, patrocinio de marcas. Pero lo cierto es que crear contenido se ha vuelto un dolor de cabeza y cada vez aumentan más los problemas. Es por eso que en este video te voy a hablar de los problemas de crear contenido en la actualidad. La presencia del algoritmo en las redes sociales sin duda alguna es un dolor de cabeza. Si buscamos en YouTube cómo monetizar un canal, en todos los videos van a mencionar lo mismo. Haz esto para que el algoritmo te recomiende, haz esto otro para que el algoritmo te recomiende. Y lo cierto es que no importa qué frases ocupemos, qué tipo de edición tengamos, qué tipo de música, en qué horario subamos los videos, lo cierto es que el algoritmo, lejos de ser un filtro para recomendar contenido, es una máquina aleatoria. La verdad es que no existe ningún documento oficial que nos diga cómo funciona realmente el algoritmo en las redes sociales. Lo único que podemos saber y tener en cuenta es que es totalmente aleatorio. ¿Por qué crees que hay videos que se han subido hace 10 años, pero YouTube recién los recomienda hoy en día? Eso es porque el algoritmo al principio se les presentó a los creadores de contenido como una herramienta de filtro para recomendar más de tipo de contenido que tú consumes. Pero algo que no tomaron en cuenta es que las personas en las redes consumen contenido variado. No existe o son muy pocas las personas que consumen una sola cosa en las redes. Después la mayoría de personas o el usuario promedio consume un contenido variado, música mezclado con videojuegos, con historia, con fitness, etc. Entonces es ahí cuando el algoritmo empieza a fallar, porque deja de recomendarte más una cosa para recomendarte más de la otra. Y en ese momento de decidir qué te va a recomendar es donde empieza a dejar de lado contenido porque asume que tú no lo vas a ver. Y eso es un problema para los creadores de contenido, porque sin importar qué tan buena sea tu edición, qué tan bueno sea el título, qué tan bueno sea tu enganche, nadie lo va a ver. Y es ahí donde nos planteamos, ¿realmente hace falta tener el algoritmo? ¿Qué pasaría si lo eliminamos? Quiero leer tus respuestas en los comentarios. Sin duda alguna extraño la época dorada de YouTube, donde los youtubers subían el contenido que se les daba la regalada gana. Subían reacciones, memes, gameplay, música, retos, subían de todo, porque no existía esa famosa jaula mental que hoy en día tenemos, conocida como nicho. Esa palabra es algo que lo vas a escuchar bastante seguido cuando empiezas en las redes, porque te dicen que sí o sí tienes que elegir un nicho, tienes que casarte con ese tema, lo cual no tiene que ser así. Cada persona en realidad tiene algo que la caracteriza. A ti te pueden gustar muchas cosas. Por ejemplo, te puede gustar la música y el arte. Podrías combinar ambas cosas y hacer algo nuevo, algo que se sienta distinto, algo que llame la atención. Pero encerrándote en una sola cosa, en un solo nicho, vas a limitar tus ideas, tu creatividad y te vas a limitar a ti mismo. Porque podrías estar haciendo algo, puede ser que no sea nuevo, pero se puede sentir bastante fresco. Y es algo que se aprecia mucho en las redes sociales, porque seamos honestos, hoy en día hacer algo original es bastante complicado, porque ya la mayoría de las cosas están hechas, la mayoría de las cosas ya se han investigado, ya se han mostrado. Entonces es aquí donde vale mucho la creatividad y las ideas. Entonces salte esa jaula mental de elegir un nicho. Eres una persona con habilidades, con talentos que son únicos. Combina eso y sácale el mayor provecho y haz algo que llame la atención y capte a todos. Dale rienda suelta a tu creatividad y a tu imaginación. No cabe duda de que el contenido en redes fue en decadencia
cuando apareció el fenómeno de la prostitución digital. Mujeres y algunos hombres desnudándose frente a la cámara para recibir visitas, dinero y atención. Pero realmente, ¿de quién es la culpa? ¿De aquellos que lo consumen o aquellos que lo crean? La verdad es que la culpa recae principalmente en aquellos que lo consumen, porque si nadie comprara ese tipo de contenido ni le diera visualización, sin duda alguna es algo que se acabaría. Pero lastimosamente existe un ejército de depravados, de gente que consume ese tipo de contenido, y la verdad es que es una pérdida de tiempo, no solamente el verlo, sino también gastar para comprar todo eso, porque no te retorna absolutamente nada bueno. Por donde tú lo veas, no es una inversión, ni mucho menos es algo que te beneficie. Estás pagando para ver a alguien desnudo en ropa interior, y eso es algo que la verdad en las redes ha afectado muchísimo. Porque imagínate esto, eres un creador de contenido, te esfuerzas en la edición, en el guión, en que sea el contenido entretenido, en hacer algo bueno, pero llega alguien que no pone absolutamente nada de esfuerzo, se pone una blusa escotada, enseña el pecho o enseña las piernas, las caderas y listo. Y yo no me explico cómo hay gente que puede consumir y comprar todo eso. Pero sin duda alguna lo que más molesta es que las plataformas penalicen a aquellos que simplemente se exceden tal vez en decir una palabra, en mostrar algo, pero en este tipo de personas, en este tipo de creadores de contenido, que su contenido es 100% sexual, no existe ninguna penalización, ninguna advertencia, y es más, es fomentado a que continúe esta actividad. Antes, para subir videos a YouTube no hacía falta gran producción, ni siquiera una gran edición. Bastaba con que te grabes frente a la computadora o frente a la cámara jugando, comentando. Pero hoy en día la ventaja que te da el dinero es increíblemente absurda. Desde poder pagar micrófonos de calidad, artículos de calidad, poder pagarle un editor profesional, poder pagar efectos, música, transiciones, aplicaciones para una mejor edición, contratar guionistas, contratar camarógrafos. El dinero es algo que te va a dar una ventaja muy grande hoy en las redes. Y si no lo tienes, pues vas a tener que buscártelas tú solo. Así que ese sería un gran problema igual hoy en día a la hora de crear contenido. La desventaja que te da partir con menos recursos a diferencia del resto. Ojo, no digo que sea imposible destacar, pero sin duda alguna vas a tener que batallar demasiado. Hay algo que está sucediendo hoy en día, que es la falta de personalidad a la hora de crear contenido. Si revisamos bien, nos daremos cuenta de que todos los canales, o la mayoría, están compartiendo algo en común. Los mismos efectos, la misma edición, las mismas canciones. Y es ahí cuando el espectador se hace una sola pregunta. ¿Hay diferencia si veo un contenido de cualquier creador? Y al final termina siendo repetitivo y al espectador le da igual cuál canal ve. Y eso a la larga no solo genera una falta de espectadores, sino que genera el olvido. En YouTube existen miles de videos que te dicen cómo monetizar un canal. Y si revisamos bien, el 90% repite la misma fórmula. Y ojo, no digo que está mal que ocupemos ciertos efectos, que ocupemos ciertas canciones, porque al final del día crear contenido es ir a favor de la tendencia, pero también nos puede jugar en contra cuando dejamos de lado nuestro estilo propio para seguir la corriente de la moda, que es muy pasajera. Un problema que abunda hoy en día es el uso abusivo de la inteligencia artificial para crear contenido. Muchos creadores de contenido te prometen que puedes automatizar un canal de YouTube mediante la inteligencia artificial y monetizarlo. Pero ahí genera un problema, que el contenido se vuelve cada vez más genérico y no genera esa retención del público, no crea una audiencia real. La inteligencia artificial se creó con el propósito de ser una herramienta, pero las personas no han sido muy maduras a la hora de darle un uso. Han empezado a crear
hasta 10 canales de YouTube con la esperanza de monetizar los 10, pero YouTube no se quedó de brazos cruzados. Es por eso que hoy en día a la hora de subir un video te preguntan si tiene algo generado con IA. Y muchas veces esos canales no son monetizables. Sé que hay muchos que te dicen no, que sí se puede monetizar, te hacen la promesa, te muestran ganancias, pero la verdad es que de 20 canales hechos con inteligencia artificial, desde la voz, el audio, imágenes, videos, de esos 10 canales, solamente se llega a monetizar uno. Y hoy en día hay muchos informes y muchas publicaciones de personas que lo han intentado para ver si es real y ninguno ha tenido éxito. Porque no hay nada de originalidad en eso y YouTube lo sabe. Es por eso que no son monetizables muchas veces esos canales. Y ojo, no está mal que de vez en cuando le pidas un consejo, pero si dejas todo en sus manos, créeme que no vas a llegar muy lejos y que va a ser un canal temporal. Yo no creo que la decadencia esté en sí en los creadores de contenido, sino que el problema está en que se están dejando llevar por las corrientes y por las modas pasajeras. Pero déjame en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Piensas que esto tiene solución o que siempre va a seguir así o que podría empeorar? No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir el video. Nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.